Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Quiero aprovechar esta noticia para hablar sobre un tema que nos intriga bastante, que nos gusta mucho, y es el tema de después de la muerte. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Cuál es el proceso espiritual que vivimos al momento de dejar la vida física? Aquí, como ya ustedes saben, hemos hablado muchas veces del tema de la reencarnación, ¿no? Como ese proceso que viven los espíritus por ley para cosechar y vivir experiencias en ese proceso de avance, de ascenso, que humanidades como nosotros y muchas otras en el universo deben vivir, deben atravesar para lograr una dimensión superior, para retornar a esa condición original. En eso consiste ese plan de ascenso. Pero siempre hablar de este tema, profundizar sobre algunos puntos, siempre es muy interesante porque es necesario aprender sobre estas cosas, ¿no? Uno de los misterios más grandes, ¿no? que como humanidad tenemos, y es de lo que ocurre después de la muerte. Esta noticia que tiene que ver con la inteligencia artificial y el tema de hablar con los seres queridos que han muerto, el nuevo peligro de la inteligencia artificial. Esa es otra incógnita que tienen muchos, de si volveremos a hablar con nuestros seres queridos, si los volveremos a ver, qué pasa con ellos. Es una duda muy común. Uno de los usos más inquietantes que algunas compañías le están dando a la inteligencia artificial generativa es la aplicación de esa tecnología para producir clones digitales de personas que han fallecido. Esto es delicado porque según lo que se pretende es hacer esa copia, ese clon con ciertos patrones que tenía el fallecido para que la persona que está en vida pueda acceder a ese clon digital y hablar con esa persona. Pero bueno, obviamente no sería como tal esa persona, sino una supuesta réplica. Y esto obviamente desencadena la polémica. La apuesta de las empresas es ofrecer el servicio que permita comunicarse con los muertos mediante la generación de chatbots inteligentes que imitan la apariencia, el tono de voz y los estilos de expresión de alguien que falleció. De esa manera, una persona puede pagar por la posibilidad de tener un contacto virtual con un ser querido que ya no esté en este mundo. Y alguien podría sorprenderse cuando, bueno, aquí se dice que se podría pagar para tener esa posibilidad. Y uno pensaría, bueno, ¿quién podría pagar por algo que realmente es una copia? Es decir, no vas a hablar con tu ser querido. Pero nos sorprenderíamos porque en la actualidad mucha gente paga para acceder a cierto tipo de rituales, mediums, contactos con el más allá, y se le dice a la persona que supuestamente está hablando con su ser querido. Y en esos rituales o en esos métodos también están estafando a la gente. Es decir, usted está pagando por algo que no está sucediendo. Usted no está hablando con ningún maestro ascendido, ni tampoco está hablando con su ser querido que falleció. Lo que hacen estos rituales es que usted pueda acceder a ciertos planos astrales, y estas dimensiones energéticas tienen la plasticidad, porque son energías de baja vibración, se pueden adaptar a la forma de pensamiento que tiene la persona que está accediendo a ese plano dimensional. Entonces, si usted accede con la intención de hablar con su madre que falleció, el astral tiene la capacidad, o los entes del astral tienen la capacidad de amoldarse al tono de voz de su madre, a la forma física de su madre y a ciertos conocimientos o ciertas expresiones que tenía su madre, y de esa forma se comunica con usted y usted efectivamente va a creer que está hablando con su madre. Es decir, esta nota nos muestra que la inteligencia artificial lo que pretende hacer de forma digital es lo que ya se viene haciendo durante muchísimo tiempo con estas conexiones al astral. La diferencia es que en el tema del astral usted paga, y además de pagar se conecta a estas dimensiones y desde allí le comienzan a drenar su energía espiritual, su energía emocional. En el tema de la inteligencia artificial, pues no sucedería eso porque usted no estaría conectándose a ningún plano astral, pero obviamente también es un mecanismo para manipular sus emociones. Entonces, si usted tiene emociones desbordadas en este contacto con estos clones de inteligencia artificial, pues también puede abrir portales al astral y ahí le drenan su energía. Y además usted está pagando en ambas opciones, está pagando una suma de dinero por una estafa. Porque vuelvo y repito, usted no se comunica con ningún ser querido. Y eso lo he mencionado en varios videos aquí en el canal, que cuando nosotros morimos, cuando cualquier ser humano de esta humanidad muere, el espíritu se desprende del cuerpo, ya la esencia de ese ser no está en el cuerpo físico, y tampoco va a parar a un cielo hipotético, ni a una dimensión astral, ni a ningún lugar dimensional donde usted pueda tener acceso con algún tipo de contacto. Ese espíritu no está en ninguno de esos planos,
Ese espíritu va a la dimensión espiritual original de este planeta y ahí estará en reposo hasta que vuelva a reencarnar. Pero usted no se puede comunicar con esa dimensión espiritual. Es decir, usted desde un cuerpo físico, desde su mente, no puede acceder a una dimensión espiritual. Puede acceder a planos astrales que son proyecciones de la mente. A eso sí puede acceder con su pensamiento, con un pensamiento pues manipulado obviamente, pero no a lo espiritual, a lo verdaderamente espiritual. Entonces, eso tengámoslo en cuenta porque, bueno, a veces cuando yo digo estas cosas, hay gente que dice, ay, pero qué pesar, yo quería hablar con mi padre por última vez. No se puede, no es posible. Nuestros seres queridos, el legado que dejan en nosotros es la memoria, la experiencia de vida que depositaron en nosotros o lo que nosotros guardamos por haber vivido con ellos, y eso siempre estará en nuestros espíritus, en nuestro corazón, en nuestras células, y en el momento en que nosotros también desencarnemos, todas esas memorias y vivencias con ellos estarán para siempre con nosotros en nuestro espíritu y nos acompañarán. Y en algún momento, en futura reencarnación, nos volveremos a encontrar. No con los mismos cuerpos, obviamente. Quizás ese espíritu ya no sea mi madre o mi padre o mi hermano, pero tenga algún tipo de vínculo con ese espíritu en cualquier ámbito de la vida y pueda volverlo a ver, pueda volver a interactuar. No en el mismo rol, no en la misma condición, pero sí en esencia. Es por eso que en muchas ocasiones tenemos esa empatía, esa química, ese lazo fuerte con personas que casi ni conocemos o no entendemos por qué tenemos ese lazo tan fuerte. Y es porque en encarnaciones anteriores estuvimos emparentados de alguna forma y se creó ese vínculo desde vidas anteriores. Entonces siempre nos reencontramos, siempre estamos aquí viviendo y aprendiendo el uno del otro, pero no de la forma en que estos rituales y ahora con esta tecnología se quiere hacer. Pese a que algunas voces han manifestado que este servicio puede ayudar a las personas que tienen una conversación pendiente con un fallecido, otros especialistas consideran que el uso de la inteligencia artificial para crear clones digitales de personas fallecidas abre la puerta a un escenario peligroso para los usuarios. En el marco de este debate, académicos han advertido que algunas compañías ya están ofreciendo un servicio pensado para que la gente tenga un contacto permanente con los muertos, una especie de presencia post-mortem. Imagínense la plata que se van a hacer con este servicio. El que se invente esto, el que tenga la patente, se hace millonario. Porque a nosotros, en general, como humanidad, nos gustan estas cosas paranormales. Y además, esto se mezcla con el sentimentalismo de poder hablar con el ser querido. Y la gente va a pagar lo que haya que pagar para poder tener acceso a eso. Si no, por ejemplo, veamos el caso, bueno, de los más famosos en el último tiempo del señor Javier Milei, actual presidente de Argentina, que él a través de procesos de medium, por ejemplo, con su hermana, que sabe mucho de estas cosas, supuestamente tiene contacto con su perro fallecido. Creo que es Conan que se llama. Y él dice hablar con él desde el más allá. Y bueno, tiene otra serie de rituales. Eso alguna vez lo comentamos en un video sobre ese lado oculto de Javier Milei. Y personas así como él abundan en el mundo, con esa intención de vagar o buscar en estos planos una supuesta conexión con algún ser fallecido. Expertos advierten que la posibilidad de mantener conversaciones de texto, voz o videollamadas con seres queridos que han fallecido puede causar un daño psicológico en las personas. Esto causa un daño tremendo porque estás pegado a una ilusión, estás pegado a una fantasía, es algo que no es real, ya no está ahí. Ya no está. Entre más aprendamos a soltar eso que fue, a esa persona que estuvo, por más doloroso que sea, es lo mejor. La esencia de la vida no es apegarse de una manera dañina a las cosas. Nosotros debemos fluir, expandirnos como lo hace la creación y vivir cada experiencia, aprender de ella y continuar. Si nos quedamos anclados al pasado, vamos a sufrir. Y si estamos pendientes por lo que sucederá hacia el futuro de una manera extrema, entonces vamos a estar desesperados y ansiosos. Es importante vivir el ahora, el presente, proyectando nuestro futuro con cada acción, siendo conscientes de ellas, y lo pasado ya fue, ya estuvo. Grandes experiencias, grandes enseñanzas, tomemos ese aprendizaje y continuemos. Por más dolor que nos genere, hay veces que hay que soltar. Yo sé que muchos de nosotros tenemos traumas, tenemos apegos emocionales, tenemos mucho dolor por personas que no están, ya sea un familiar que falleció o una ruptura amorosa, cualquier cosa. Pero es necesario que aprendamos a soltar, porque en el momento que llegue nuestra propia desencarnación, si no soltamos esos apegos,
entonces nos quedaremos apegados a esta dimensión por un tiempo y vamos a sufrir incluso en la dimensión espiritual. Lo mejor es soltar la vida que termina y continuar, avanzar hacia la dimensión espiritual y prepararnos para continuar aprendiendo en futura reencarnación. Entonces, ese proceso de soltar debemos hacerlo en vida, porque cuando estemos muriendo vamos a sufrir y no vamos a querer irnos por más que ya no haya nada que hacer. En ese momento de la muerte debemos comenzar a ser conscientes desde ahora que en ese punto, en ese momento hay que soltar, sin miedo, hay que continuar. Yo sé que a todos nos da miedo el tema de morir, pero hay que continuar. Es lo mejor y es la manera más saludable de vivir ese proceso. Pero bueno, estas iniciativas lo que hacen es ahondar esa problemática que tenemos con humanidad. Por otra parte, especialistas en ética de la inteligencia artificial del Centro Leverhulme para el futuro de la inteligencia en Cambridge indican que en el momento en que un usuario decida terminar con el servicio, las compañías podrían usar los clones digitales de sus seres queridos para manipular a otros clientes y así mantenerlos aferrados a su producto. Otros especialistas indican que las empresas también podrían usar los avatares digitales de personas fallecidas como un recurso para promocionar o vender otro tipo de productos o servicios a los usuarios. Claro, aquí se forma un negocio aprovechando el dolor ajeno, ¿no? Advierten que en un futuro cercano sería que el usuario empiece a recibir anuncios publicitarios que usan la voz o la imagen de la persona fallecida para sugerir que se pida comida a domicilio de cierto restaurante, ver una película o comprar un objeto en específico. Usted imagínese que bueno, usted pagó por el servicio, habló con el abuelito, se despidió y listo, canceló el servicio. Y meses después usted ve una publicidad, qué sé yo, de vehículos, para comprar vehículos, y resulta que aparece la imagen y la voz de su abuelo haciendo la publicidad. Esto sería bastante perturbador, bastante doloroso para esa persona que obviamente al comprar este servicio quizás solo quería despedirse, tener esa última conexión, aunque sea falsa, pero bueno, hay gente que le gusta esto, que se apega a esto, y listo, cerrar el capítulo, y luego lo ven en una publicidad. Esto obviamente no tiene nada de positivo. Los expertos señalan que debido a la estrecha interacción que el usuario tendría con el chatbot de su ser querido, las marcas obtendrán fácilmente información de valor para comprender qué tipo de productos o servicios les interesa consumir al usuario. Esto pasa como en todas las redes sociales, siempre sacan información de nosotros para ofrecernos publicidad y servicios. Entonces, esto sería una estrategia más de marketing jugando con el dolor de las personas y de esa forma sacar información para luego seguir vendiendo cosas. Con estos datos, las compañías fácilmente podrían manipular el avatar digital creado por ellas y usarlo como un medio publicitario. O sea que usted hablando con su abuelita, en medio de la conversación su abuelita le puede decir, oiga mijo, lo veo bastante delgado porque no consume este tipo de alimentos, y le salta la publicidad de la empresa de alimentos que los está vendiendo. Y usted, como se lo dijo su abuelita en esa charla, pues usted va a la empresa y compra el alimento para cumplir el último deseo de su abuelita. Esto a mí me parece bastante perturbador, pero bueno, podría suceder, ¿no? Si se llega a implementar esto de los avatares digitales. Finalmente, los expertos en ciberseguridad advierten que la producción de clones digitales de personas fallecidas también genera un escenario en donde los cibercriminales pueden usar la inteligencia artificial generativa para estafar a las personas. También le sale el hermano que falleció diciéndole, oye, mira, necesito una inversión económica, o invierte aquí, que pude ver desde el más allá que si inviertes aquí, pues te va a ir bien, vas a ser millonario. Y las personas, pues con ese dolor y con esa intención de hacerle caso a su ser querido, pues terminan invirtiendo. Es que aquí puede pasar cualquier cosa. Estos ejemplos que yo estoy mencionando, muchos de ustedes podrán pensar, no, pero ¿cómo va a haber gente tan inocente que haga eso? Mire, hay cosas peores. Y jugando con la emoción, con el dolor, con estas circunstancias donde la persona está bastante débil, está poco equilibrada emocionalmente, pues puede caer en cualquier estafa. Así que esto se presta para cualquier cosa. Los delincuentes pueden robar la voz junto a la apariencia de alguien y luego usar la inteligencia artificial para potenciar sus técnicas de ingeniería social para así crear un engaño altamente creíble. ¿Y cómo se usa esta inteligencia artificial para generar clones digitales de los fallecidos? Actualmente hay empresas en Europa que cobran una tarifa por el servicio y generar un espacio en donde los clientes puedan tener una última conversación con un ser querido que ha fallecido. Para ello es necesario que el usuario suministre varios audios con la voz de esa persona que murió, pues ese es el principal insumo que utiliza la inteligencia artificial generativa
para analizar la voz, el tono y el manejo del lenguaje y así producir el avatar digital creíble. Posteriormente a esto, los clientes son llevados a una sala blanca en donde escuchan un saludo de un ser querido y a partir de ese punto tendrán la oportunidad de sostener una conversación con la inteligencia artificial que está suplantando a la persona que falleció. Eso es importante. Aquí hay una suplantación. Esto no es real, pero mucha gente se lo terminará creyendo. Es como el tema de los medium, del astral que estaba comentando ahorita. La gran mayoría de personas creen que eso es real. Creen que en el astral están hablando con sus seres queridos y no hay engaño más grande. Están hablando con entidades que se hacen pasar por esa persona que falleció. Tienen esa capacidad, esa plasticidad para hacerlo. En el caso de la inteligencia artificial ya no es un ente, pero sí entra aquí en juego la tecnología y una manipulación psicológica para que usted se lo crea. Veamos lo peligroso que es esto. Y esto obviamente tendrá éxito para los empresarios que lleven a cabo esto. Porque como lo decía, a nosotros nos llaman la atención estas cosas y sobre todo el tema de qué hay más allá de la muerte, de poder contactar con el reino de los cielos. Esto la gente va a pagarlo, no tengamos duda. Y a nosotros lo que no nos gusta es que nos digan que esto es un fraude, que usted no está hablando con su madre, con su padre, que eso es mentira, que usted está hablando con entidades, que esto es una copia, que es un fraude. No nos gusta que nos digan eso, porque nosotros queremos vivir apegados a la falsa ilusión de lo que creemos como realidad. Eso es un mal hábito que tenemos como humanidad y que debemos trabajarlo, debemos cambiar eso, porque por eso es que no se engañan. Entonces, cuando yo menciono que no podemos hablar con nuestros seres queridos, vuelvo y repito, la gente, pues hay veces que me critican en los comentarios o, bueno, les da tristeza porque querían hablar por última vez, pero ya yo he explicado aquí varias veces el mecanismo espiritual. En varios videos que tengo mencionado que luego del proceso de desencarnación, el espíritu va a otra dimensión y luego se prepara para reencarnar. No estará en un lugar esperando que usted lo contacte. Esos son fantasías y cuentos de la fuerza oscura que manipula desde el astral para que usted se conecte a estos planos y le roben su energía. Y ahora les voy a compartir una información que se nutre, ¿no?, de esos conocimientos que mencionó en varias ocasiones Chico Javier, que de este señor incluso se hizo una película llamada Nuestro Hogar. Y ahí en esa película Nuestro Hogar se grafica de una muy buena manera lo que sucede en el momento en el que fallecemos, tanto para los espíritus buenos como para los espíritus perversos. ¿Cuál es el proceso que siguen? Y luego el proceso de la reencarnación. Además, hay varias enseñanzas de Hermes que también hablaba de las residencias del espíritu. Les recomiendo mucho los conocimientos de Hermes porque habla en varios aspectos acerca del proceso de muerte y vida. También las enseñanzas de las tablas Esmeralda de Thoth, allí en la Atlántida, también habla del proceso de desencarnación, de qué es lo que sucede, cómo desencarnan los espíritus de los cuerpos. Es una información muy, muy interesante. Y además de eso, algunos conocimientos orientales que hablan de la reencarnación que tienen vestigios de la verdad. Toda esa información se puede recopilar y se puede hacer un análisis muy cercano a la realidad de lo que ocurre, más o menos con cierto detalle, al momento de morir y cómo nos preparamos para esa futura reencarnación. Aquí les dejo un extracto de esa información. El movimiento del espíritu en el momento de la desencarnación. La muerte comprime el espíritu en el túnel. Al llegar la muerte a la criatura humana de este nivel, se experimenta la negra y oscura caída de las almas, el paso que recuerda la memoria de sus cuerpos y mentes, leyendo todas sus obras, toda su existencia heredada desde el origen de Yaldabaoth, la caída o el aborto de las tinieblas. Pero a su vez se inicia el rescate de la luz perdida en el túnel y caverna del primer gobernante tenebroso. Entonces, desde el núcleo celular y la luz que habita en ellos, se inicia su resplandor heredado desde el origen luz. Un brillo inicial ilumina el alma que lee el espíritu proyectado en viaje entre el tiempo y el espíritu a su designio final de la luz, la dimensión espiritual preparada para una futura reencarnación. La mayoría cae al fuego del averno o cavidades infernales, los suicidas y asesinos, los mentirosos y perversos, los que han perdido su esencia, los que durante tiempos rechazan su dignidad y caen en su orgullo de la memoria oscura guardada en sus células, donde el pensamiento se gesta en la cuasi membrana de ilusión del terreno de barro y oscuridad grabado en ellas.
de ese Senegal de formas de espejismo que envuelve las primeras formas del pensamiento celular. Es la parca de la memoria, reconoce el olvido de la esencia que fue tragada por el mundo de su barro y equivocaciones, de formas inestables y de ilusión. Ninguno que no deja atrás sus hábitos, vicios, atrasos, negritud de conciencia, nadie que no conquiste y limpie su esencia de ese Senegal y oscuras memorias grabadas, logra salir de ese vacío o baja vibración al momento de la desencarnación. No logra descubrir cuanto allí se esconde en sus dos inmanencias, una para destruir y otra para reformar y edificar lo supremo dentro de él. Todo hombre encarnado en este nivel, al caer, llega a la caverna de los espíritus. Llega allí porque no existe hombre perfecto o de luz en esta generación humana. Cae allí donde se conocen y separan los buenos o luminosos y los atrasados u oscuros. En las dimensiones de los espíritus atrasados se pueden casi tocar las formas parásitas de la mediumnidad, de las posesiones y barreras espirituales, esos gusanos mentales del cuerpo emocional, entidades pegadas a formas de pensamiento de toda traza, los espectros y de los encantamientos y hechizos, los pactos que se hacen con la oscuridad. Están en esa viscosidad del hombre mental que niega su luz, rechaza su pertenencia a lo supremo y se aleja del llamado de la luz interior. En la desencarnación, los espíritus son separados en buenos luminosos o espíritus de los santos, que de acuerdo a sus justos actos logran su esencia de luz, o también están los pestilentes que alborotan el mundo humano y son los espíritus atrasados, enmarañados en el anzuelo de sus propias trampas. Estos, con gran temor por sus culpas, no pueden soltarse libremente de la vida a la hora de atravesar el túnel. Por eso es importante aprender a soltar en vida para que cuando llegue el momento de la desencarnación podamos avanzar de una forma certera hacia la luz de la próxima reencarnación. La caverna dimensional de los pestilentes es el lugar de los espíritus que no tienen luz. Huele a pudrición, una niebla viciada emana de ella. Es profunda tal caverna formada por laberintos donde llegan los amos del poder del oro, los palacios y mansiones, los criminales de los caminos del mundo, quienes al morir viajan a ese lugar ubicado en el centro de la tierra, que los aprisiona y consume porque son reos en su ley, los que violan los derechos de vida y en ella hacen toda maldad sobre los hombres. Sus muertes en la tierra son las más terroríficas al ser reclamados por el sur del planeta. Para ellos llega a la mente acompañado de sus instrumentos de oscuridad, una multitud de camaradas innombrables por sus figuras, formas, baladros y estruendos y lanzan fuego y azufre por sus bocas hediondas. Se presentan llenos de cólera, de furia, cobrando todo cuanto el moribundo debe de la carne, la mente y el espíritu y el alma. Todos se apoderan del miserable y cada cual desgarra, rompe, tritura, muerde y devora cuanto le pertenece, porque esos poderes oscuros viven de las tinieblas que crean los hombres en sus vidas. Antes a estas entidades se les cortó la luz y la única que pueden robar es la de los hombres viles. Son miles de millones para cada moribundo. Vienen en esas cantidades desde la profundidad de los planetas y el moribundo es despedazado y dividido en partes según sean sus crímenes. Queda aprisionado en el núcleo oscuro de su mundo, pegado allí por mandato y autoridad del mismo poder del núcleo y del espíritu del planeta. Esa experiencia la viven los seres humanos hundidos en sus vicios, en la maldad y en la oscuridad que han tenido durante toda su vida. Y al haber creado todas esas tinieblas en su memoria celular, al morir los entes del astral, del Sonei y de las dimensiones oscuras del planeta, vienen por él a reclamar cada parte de oscuridad y alimentarse de la poca luz que le queda a ese espíritu desencarnado. De ahí es donde surgen teorías como la de los arcontes que manipulan el proceso de muerte y reencarnación para atrasar a los espíritus. Lo que ocurre realmente es que en ese momento entre el paso de la vida y la muerte somos atacados espiritualmente por entes que reclaman la oscuridad que hemos guardado para poder alimentarse de ella. Toda esa situación que muchas personas en experiencias cercanas a la muerte relatan, de procesos donde ven a sus familiares o ven a personas o se sienten atacados por espíritus horrendos, no hace parte del proceso de la reencarnación como tal. Lo que están viviendo ahí es la consecuencia de sus propios actos oscuros y comienzan a experimentar la influencia de entidades desde el astral en su propia energía, en su propia memoria mental y espiritual antes
de entrar en el túnel y comenzar el proceso de la reencarnación. Una vez atraviesan el túnel, ya estos entes oscuros no tienen poder sobre ese espíritu ni tienen poder manipulador. Si ese espíritu tiene más luz que tinieblas, entonces se encaminará al verdadero proceso de muerte y reencarnación que viven los espíritus naturales de este planeta. Si es un espíritu oscuro, un espíritu atrasado, entonces se quedará pegado a las dimensiones densas por un tiempo, mientras que sus memorias de oscuridad son despedazadas por todos los entes que reclaman la parte que les pertenece. Pero para los espíritus que no quedan aprisionados en esa caverna de pestilencia, en esa caverna de oscuridad de espíritus atrasados, está para ellos la ley de la reencarnación. Atraviesan el túnel pasando por el famoso Valle de las Mariposas o el Valle de la Luz, atravesándolo y pasando por el puente, la escalera o el camino, como cuentan muchas experiencias cercanas a la muerte, y de esa forma llegan a la dimensión espiritual que tienen todos los planetas, como este planeta Tierra, para albergar allí en reposo a todos los espíritus que se preparan para una futura reencarnación. Ahí son pesadas sus obras y de acuerdo a la obra de ese espíritu tendrá que vivir los efectos de las causas generadas en encarnaciones anteriores. Y de esa forma, con una ley de matemática precisión y con justicia, se determina la futura reencarnación de ese espíritu y en ese proceso deberá vivir tanto lo malo como lo bueno que ha cosechado en su memoria espiritual. Y cada vez vamos reencarnando con más y más aprendizaje. No hay un cielo hipotético o un infierno hipotético como lo cuentan las religiones. Son procesos y leyes espirituales de avance que están determinadas dentro del plan de ascenso para los espíritus de este planeta Tierra y de otros mundos en el universo. Todos atravesamos ese proceso de muerte y vida que nos va llevando a dimensiones más altas a nivel mental, físico y espiritual. Y ese es el plan para los hombres de la Tierra. Por eso no hay contacto con seres fallecidos, por eso el proceso de la mediumnidad es falso. También los procesos de meditación o contactos con personas en el más allá, toda esta horda de rituales pertenecen a los encantamientos y prácticas ocultistas que lo que buscan es alimentar a los entes del astral. Los espíritus de la luz, los humanos naturales, avanzamos. Nuestra esencia no es quedarnos sufriendo y apegados a planos materiales. La ley original del espíritu es el aprendizaje y el avance. Y en cuanto más vivamos dentro de esa ley, la comprendamos y aprendamos a soltar, nuestro avance y existencia serán cada vez más satisfactorios y abundante en experiencia y aprendizaje. Bien, eso a grosso modo es el movimiento del espíritu, lo que pasa con los espíritus atrasados y lo que pasa con los espíritus que tienen luz, que han hecho un trabajo para seguir avanzando y para continuar reencarnando y aprendiendo. Como lo vimos, no hay estados, no hay lugares donde podamos hablar con los fallecidos. Los fallecidos ya no están. Las personas que fallecieron estarán viviendo su proceso. Algunos estarán en ese proceso de depuración, estarán en esas dimensiones espirituales y otros ya habrán reencarnado. Debemos ser conscientes de eso para no caer en estas manipulaciones de corrientes místicas y ahora con el tema de la inteligencia artificial. Y el mensaje es este: aprender a soltar, avanzar. Esa es la ley del espíritu. Dejar estos cuentos y estas ilusiones que nos siguen haciendo daño. Aprendamos a soltar en vida, en el día a día. El día que termina, el día anterior que vivimos situaciones complicadas o de mucha alegría, y eso ya es del pasado. No podemos seguir sufriendo de una manera exagerada por lo que ocurrió el día anterior o acostarnos en la noche preocupados excesivamente por las cosas que van pasando. Ese ejercicio de muerte y vida podemos aplicarlo cada día cuando nos vayamos a dormir. Soltemos el pasado antes de dormir, lo que ocurrió en el día, sea doloroso o sea de excesiva alegría, soltemos eso y emprendamos un nuevo camino para el día que viene. Cuando dormimos es como si muriésemos y al despertar es como si reencarnásemos. Y ahí comienza una nueva experiencia, teniendo como aprendizaje obviamente lo pasado y encaminándonos hacia nuevas acciones, hacia nuevas dimensiones, hacia un avance, ser cada vez mejor que el día anterior. Es un ejercicio que si lo hacemos en vida, cuando llegue realmente el momento de la muerte, estaremos un poco más preparados que aquellos que este proceso de desencarnación los ha tomado por sorpresa. Siempre es mejor estar preparado
porque lo podemos afrontar y asumir de otra forma, lo podemos asumir con un menor dolor y quizás la experiencia no sea tan dolorosa como en muchos casos ha sido. Ese dolor de desprenderse de lo que se queda atrás, quizás muchas personas al momento de morir sienten que se les va la vida y comienzan a sufrir porque dejan atrás a sus familias y dejan atrás sus cosas. Hay que aprender a soltar a los hijos son prestados por un tiempo, a los padres, a los amigos, disfrutar cada momento con todo lo que tenemos, pero no apegarnos de esa forma enfermiza ni a las personas ni a las cosas, porque de eso no se trata la vida. El verdadero amor libera, no aprisiona. Nosotros tenemos un concepto errado de lo que es, por ejemplo, la relación en pareja, con los padres, con los hijos, de que queremos tenerlo todo, ¿no? Ahí apretado, ahí todo esto es mío y no lo voy a soltar. No, el amor genera libertad para que cada creación se desarrolle y para que cada creación tenga su identidad y su propio camino, pero en un aprendizaje que también se alimenta de la experiencia de los demás. Y así vivimos, así aprendemos y de esa forma debemos soltar y avanzar. Y esa es la reflexión final sobre este tema que yo sé que nos gusta mucho, es muy interesante y hay muchísimo más por aprender. Lo que sabemos hasta ahora, pues es muy poco, no hay grandes detalles, pero en la medida que pasen los tiempos y que vayamos comprendiendo más conocimientos y se nos vaya entregando más información, seguramente muchos de estos misterios se irán despejando. Y de esa forma, al tener más información, quizás lo interpretemos de otra forma y vivamos este proceso como humanidad, seguramente, con una mayor altura espiritual. Hacia futuro, seguro que así va a ser. No es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.